Buenos días. Ok. En este punto ya les estoy compartiendo mi pantalla. En a la fecha, nosotros ya hemos tenido dos laboratorios. El laboratorio 1, que es el repaso de despejes. Ya a este punto ya tendrían que tener hecha la prueba, porque es antes del 20 de febrero, pero igual sigue abierta. La voy a dejar abierta hasta el 27. Igual la prueba 2, bueno, está la prueba 1 y también está el laboratorio 1, que es la guía de ejercicios. Esa ya la deberían de haber presentado. Y con el laboratorio 2, pues ya tenemos el informe, la entrega, que es que es entrega por grupos, y también la prueba, ¿verdad? Y pues esta es la prueba de vectores. Yo tuve un error a la hora de subir la prueba y le salía la del principio de Arquímedes y era la de vectores la que les tenía que salir. Entonces ya modifiqué el enlace. Los que hicieron la otra prueba, pues se les guardó la nota en caso que lo quieran mejorar. Entonces yo se los vuelvo a poner, ¿verdad? ¿Alguien decía algo? Para entregar los informes, solo tenemos que subir una persona al grupo o todos. Preferiblemente que todos los del grupo lo suban, pero si solo uno del grupo lo sube, no hay problema, ¿sí? Creo que se todos, automáticamente que uno lo suba, todos la tienen subida, porque como estamos agrupados en grupos, No le escuché, ¿me lo puede repetir, por favor, Grecia? que automáticamente con que una persona del grupo lo suba, todos la van a tener subida, porque como estamos agrupados, Ah, sí, sí, sí. Sí, entonces no pasa nada, ¿verdad? Con que no lo suba. Muchas gracias, Grecia. Entonces, bueno, en este punto ya tienen que tener esta parte y lo único que falta es la parte del laboratorio 3. Hasta el momento solamente tengo subida la guía de laboratorio. Si ustedes le dan aquí a abrir, ustedes van a encontrar la guía de laboratorio para esta tercera práctica, que esa es la que vamos a hacer justamente hoy. Queda pendiente la pruebita, que la voy a tener lista ya para el sábado y van a tener igual bastante tiempo para hacerla, para que se tomen el tiempo de hacerla. Y la entrega del informe para caída libre, pues va a estar a partir del 3 de abril, bueno, 3 de marzo hasta el 6 de marzo. Van a tener 4 días para subir ese informe de laboratorio, ¿verdad? También les voy a dejar una actividad aquí para que ustedes la puedan subir. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta el momento? fíjese que yo le iba a decir que yo soy la muchacha que le dije que hoy me iba a meter porque perdí ayer el laboratorio. Sí, sí, me acuerdo, María. Ok, gracias. No se preocupe. Bueno. Y bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Yo ya tengo descargada esta guía de laboratorio y pues vamos a abrirlo en el computador. Mostrar en carpeta para que la tengamos a mano aquí la guía, mientras nosotros vamos a estar haciendo la práctica de laboratorio en el navegador, ¿verdad? Entonces aquí les aparece un enlace, le dan clic y pues los va a referir a la página de la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí nosotros vamos a tener el simulador. Este es el simulador de caída libre. ¿Qué es caída libre? Caída libre es un modelo teórico y también es idealizado en el que nosotros describimos la caída de un objeto con solamente la interacción de la fuerza de la gravedad. La única fuerza que va a actuar sobre ese objeto va a ser la gravedad, es decir, que nosotros vamos a suponer que en caída libre no hay aire, no hay una fuerza de arrastre. Entonces, como todos los objetos están cayendo bajo caída libre,
todos los objetos van a caer con la misma aceleración y que para las mismas condiciones iniciales, no importa la masa ni las dimensiones del objeto, todos los objetos tienen que caer al mismo tiempo y a la misma velocidad. Ese modelo que nosotros llamamos caída libre es un modelo idealizado porque en la vida real no pasa así, ¿verdad? No es lo mismo que nosotros dejemos caer una bolita sólida, chiquitita de metal, a que nosotros dejemos caer una página de papel así desplegada. Va a caer mucho más rápido el balín, la bolita metálica, que la página de papel, porque pues influye también la resistencia del aire. El aire lo que hace es pues aplicar una fuerza en dirección opuesta a la que se está moviendo el cuerpo. En este sentido el movimiento es vertical, entonces el objeto se va a mover hacia abajo y la fuerza va a ir hacia arriba. Entonces eso lo que hace es que vaya disminuyendo la velocidad a medida que va aumentando. Entonces empieza desde velocidad cero, aumenta un poquito y luego va a llegar a un punto en el que va a empezar a disminuir esa velocidad y va a llegar a un punto en el que se va a mantener constante, ¿sí? Entonces, con esto, caída libre es un modelo idealizado, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver los casos en los que nosotros tenemos. Vamos a ver bastantes partes de caída libre. Ahorita me acabo de equivocar en lo que les dije. Realmente en caída libre, nosotros, por ejemplo, si dejamos caer un objeto, este objeto va a acelerarse, entonces va a ir aumentando una velocidad y lo único que va a hacer la fuerza de arrastre en el caso de que nosotros tengamos una resistencia, que tengamos aire, entonces lo que va a hacer es, va a llegar a un punto en el que va a alcanzar la velocidad terminal, que bueno, esto no es tan necesario que ustedes lo sepan, y a partir de ahí se va a mover a velocidad constante. Pero eso no es tan importante porque ya el caso en el que nosotros tenemos resistencia del aire o que estamos analizando condiciones más específicas, ya no es competencia de una clase como física general. Aquí nosotros tratamos de simplificar los fenómenos de forma que se cumpla para una partícula, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a empezar es analizar cómo se comportan los sistemas en la vida real. Entonces vamos a hacer una medición con resistencia del aire y con masas distintas. Entonces vamos a seleccionar el valor de altura de 130 metros y con una densidad del aire de 1.2 kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí nosotros vamos a regular la densidad del aire. Mientras más denso, aquí tiene una densidad de 1.20 y aquí tiene 0. Entonces cuando tiene una densidad de 0 es como que estemos en vacío, ¿verdad? Como que no haya aire. Entonces aquí ya sí tenemos aire, tenemos la altura y ahora sí ya podemos empezar a hacer las mediciones para la primera tabla. Aquí viene y nos dice de que para la esfera 1 nosotros empecemos con un material oro que tenga radio de 0.1 metros y en el cuadro 2 tenemos los datos para la esfera 2 y nos dice que empecemos con unicel de radio 0.05. Entonces vamos a modificar la esfera 1 y la esfera 1 es esta. Entonces aquí nos dice esfera 1 y vamos a empezar a hacer los cambios. Aquí tenemos oro y le vamos a modificar el radio a 0.1 metros. 0.1 metros es lo mismo que tengamos 0.10 metros y nos fijamos cuánto es la masa. 90.48 para la esfera 1 y ya si estamos con la esfera 2 le ponemos unicel y con radio de 0.05. Entonces ya tenemos las primeras condiciones iniciales, tenemos aire, tenemos una altura relativamente considerable, 130 metros, y tenemos dos esferas. Nos fijamos que las esferas tienen distinta masa, una tiene 90.48 y otra tiene 0.02. Si las comparamos, la masa de la esfera 1 es mucho, la masa de la esfera 1 es mucho mayor que
la masa de la esfera 2, 90.48 kilogramos versus 0.02. Entonces, ya si nosotros los dejamos caer en este momento, parten del reposo, entonces si lo dejamos caer, vamos a ver cómo va a ir aumentando la velocidad y cuál va a caer primero. Entonces, si los dejamos caer, empezamos a ver que la esfera 1 cae primero, mucho antes que la esfera 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para estas mediciones? Vamos a venir aquí, vamos a anotar los datos. Vamos a venirnos aquí a la parte de comentarios y vamos a colocar aquí nuestros datos. La velocidad de 50.37 para el oro y 5.5 segundos. Y ya para la esfera 2 que nosotros tenemos el unicel, tenemos 14.7. Tenemos 14.7. Tenemos 9.89 de velocidad. La velocidad final es de 9.89 y el tiempo en el que cayó es de 14.7 segundos. Tiene sentido, ¿verdad? El oro cayó antes que el unicel, entonces el tiempo que le tomó recorrer todo ese camino es menor, ¿verdad? El tiempo es menor con el que cae porque cayó primero. Y en cuanto a las velocidades, vemos de que el oro cayó a una velocidad final mayor que la velocidad final con la que cae el unicel, y pues también tiene sentido porque llegó un poco antes. Vamos a hacer el segundo, que es cuando nosotros tenemos madera. Tenemos un radio de 0.1 metros. Y tenemos madera hueca y vamos a tener un radio de 0.1 metros. Entonces, tenemos las mismas condiciones. Bueno, tenemos el mismo material, madera, solamente que uno va a estar hueco. Si comparamos las masas, la masa de la esfera 1 es mayor que la masa de la esfera 2. Las dos tienen el mismo tamaño, pero vamos a ver cómo es que se comportan. ¿Cuál cae primero? Entonces, si lo dejamos caer, vemos de que cae antes la esfera sólida que la esfera hueca. Entonces, venimos, apuntamos estos datos en tabla y seguimos haciendo el análisis. Entonces, aquí colocamos 43.65 es la velocidad final de la esfera 1 y el tiempo con el que cayó es de 5.8. Y ya con la madera hueca, aquí nosotros vamos a tener de que alcanza 23.78 y el tiempo en el que lo alcanza es de 7.5 segundos. Entonces, aquí ya nosotros vemos cómo es que se va comportando. Si nos recordamos del primer inciso, del oro y del unicel, el oro era más masivo que el unicel y tiene un mayor radio, entonces es más grande, más pesada, cayó antes. Y en el segundo caso tenemos el mismo material, pero tenemos diferentes masas. La masa de la esfera 1 es mayor que la masa de la esfera 2 y la masa 1 cayó un poco antes, ¿verdad? Porque el tiempo es menor, 5.8 segundos versus 7.5. El tercer inciso les voy a dejar que ustedes hagan la medición por su cuenta. Ustedes ya saben cómo hacer las mediciones para que ustedes lo completen. Bueno, ya en este punto nosotros podríamos inferir de que los objetos más masivos caen más rápido, pero realmente eso no es lo que pasa, ¿sí? Cuando nosotros tenemos resistencia del aire, la velocidad con la que van a caer o el tiempo que les va a tomar recorrer una distancia específica va a depender de las dimensiones, va a depender de la densidad del medio y también va a depender del tamaño de la superficie de contacto. Porque, por ejemplo, si nosotros dejamos caer
bueno, si nosotros tenemos una página, la tenemos extendida y si tenemos una bolita, y si, bueno, tenemos dos páginas, una la tenemos extendida y la otra la arrugamos. Las dos tienen el mismo, al inicio tienen el mismo tamaño antes de arrugar una, las dos tienen el mismo tamaño, tienen la misma masa, pero arrugamos una y si las dejamos caer, va a caer primero la que está arrugada y es porque es más compacta. Entonces tiene que ver las dimensiones, tiene que ver la masa del objeto y tiene que ver la densidad, cómo es que van a caer los objetos. Y pues para nosotros saber cuál caería primero, no precisamente es el más masivo o es el que es más pequeño, sino que tenemos que hacer un juego. Hay unas formulitas que nos ayudan para eso, para ver cuál es el que va a caer primero, pero eso no es lo que nos corresponde ver a nosotros en este curso básico de física general, ¿verdad? En este punto, como los objetos, un objeto es mucho más masivo que el otro, las dimensiones no importan tanto. Entonces, en este caso, hay resistencia del aire, va a caer más rápido el más pesado, el más masivo. Ahora vamos a hacer la segunda medición cuando nosotros tenemos resistencia del aire y tenemos masas iguales para ver cómo es que influyen las dimensiones del objeto a la hora de caer. Entonces vamos a irnos aquí a la parte del procedimiento para ver cuáles son las condiciones para la parte 2. Para la parte 2 nos dice de que seleccionemos una altura de 300 metros y una densidad de 1.2. Entonces 300 metros, densidad de 1.20. Seguimos con resistencia del aire y pues vamos a dejar caer los objetos y con las condiciones que nos aparecen aquí. Entonces vamos a tener el primero, la esfera 1. Tenemos que es aluminio y tenemos que es de radio 0.10. Y en el segundo tenemos que es oro y es de radio 0.05. Entonces, oro de 0.05 y está completo, ¿verdad? No está hueco. Entonces, si venimos nosotros y lo dejamos caer, vamos a ver cuál es el que vendría a caer primero. En este momento vemos que cae primero la esfera 2. ¿Y quién es la esfera 2? Oro. Si los comparamos, es más pequeño el oro que la esfera 1 y pues tiene sentido, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos resistencia del aire, influye la masa y las dimensiones. Mientras más masivo, es más, tiende más a caer un poco más rápido y si es más pequeño tiende a acumular menos como la resistencia, tiende a verse menos afectado por la fuerza de arrastre que ejerce el aire a medida que va avanzando el objeto. Entonces, apuntamos los datos para que nosotros los podamos ver un poquito mejor. Aquí nosotros tenemos que para la esfera 1 tenemos 68.65, 68.65 metros por segundo y el tiempo que le toma recorrer esa distancia es de 8.6 segundos. Para el segundo caso tenemos la esfera 2 y aquí vamos a tener 74.64 metros por segundo, que es la velocidad final, y el tiempo que tarda es de 8.4 segundos, ¿sí? Si nos fijamos, es más rápido el oro porque el tiempo que le toma recorrer la misma distancia es menor, ¿verdad? Cae más rápido, su velocidad es mayor y el tiempo en el que le toma recorrer la misma distancia es menor, es de 8.4 segundos. Si hacemos el segundo caso, tenemos aquí unicel y en unicel le vamos a poner un radio de 0.28 y en
el objeto, la esfera 2, tenemos aluminio de 0.07. Entonces nos fijamos que las masas es de 3.88 para la esfera 1 y para la esfera 2 es también de 3.88. Tienen las mismas masas, pero nos fijamos que tienen diferentes dimensiones, ¿verdad? Según lo que yo les había dicho, cuando nosotros tenemos resistencia del aire, el más masivo tiende a caer un poco antes, tarda menos tiempo en caer, y también si es más compacto, es más pequeño. Entonces, en este caso, vendría a caer un poco más rápido el aluminio. Entonces, vamos a ver cómo es que se comporta. Y pues, tal como habíamos supuesto, cae primero la esfera 2 y es porque es un poco más pequeña. Se ve menos influenciada por la fuerza de arrastre. Entonces, venimos, colocamos los datos en tabla para que nosotros tengamos ya un control de los datos y podamos analizarlo un poco mejor. Aquí tenemos 23.40 y el tiempo con el que cae es de 15.3. Y ya en la esfera 2 vamos a tener 65.61 y vamos a tener 8.8 segundos. Entonces, tenemos 8.8 segundos. Entonces, nos fijamos que en la esfera 2 cae antes que la esfera 1 y es porque tarda menos tiempo en hacer el recorrido y al mismo tiempo es más rápido. La velocidad final que alcanza es mayor que la esfera 1 y esto tiene sentido, pues tenemos resistencia del aire, ambos están con las mismas condiciones iniciales, los dos tienen las mismas masas, entonces el que se va a ver menos afectado por la fuerza de arrastre va a ser el objeto más pequeño. Pero bueno, esto es más que todo qué es lo que pasa en la vida real cuando nosotros dejamos caer los objetos. Pero el modelo, lo que ustedes ven en clase es el modelo de caída libre. Caída libre a mí me dice que yo no tengo resistencia del aire, entonces la densidad la vamos a dejar en 0 para poder simular que un objeto, bueno, para poder simular que no hay resistencia del aire, lo que nosotros hacemos en experimentos es de que colocamos una distancia no tan grande para que no se alcance la fuerza de arrastre. Y pues se comparan las dimensiones con la distancia para ver cómo es que se va a afectar o simplemente simulamos vacío para poder hacer estos experimentos así, ¿verdad? Como esta es una simulación, entonces basta con que nosotros lo dejemos en 0,0 y ya nosotros estamos simulando caída libre, es decir, no hay resistencia del aire. Para la tercera parte, nosotros lo vamos a dejar en 0,0 y vamos a dejar una altura de 130. Si venimos a la parte del procedimiento, nos vamos a encontrar con eso mismo. Aquí, medición sin resistencia del aire, dice parte 3 y dice de que seleccionamos un valor de altura de 130 metros y no tenemos densidad, es decir, no estamos considerando el aire. Si recuerdan lo que les dije al inicio del laboratorio, si nosotros estamos simulando algo que no tiene resistencia del aire, entonces no va a haber una fuerza que restrinja el movimiento o que frene el movimiento de mi objeto, ¿verdad? Entonces ese va a moverse bajo la aceleración de la gravedad. Este movimiento que nosotros vamos a tener es un movimiento vertical. Cuando está en caída libre, solamente se puede mover, en caso que lo lancemos hacia arriba, se va a mover hacia arriba y luego va a ir hacia abajo. Y en caso que lo dejemos caer hacia abajo, la única dirección que va a tomar es hacia abajo, ¿verdad? El movimiento es vertical. El movimiento de caída libre es vertical, no tenemos resistencia del aire y la única fuerza que está actuando sobre el objeto es la fuerza de la gravedad, es el peso del objeto
y no se va a ver influenciado, es decir, los objetos que tienen la misma masa, bueno, los objetos que tienen diferente masa o que tienen diferentes dimensiones, todos, si tienen las mismas condiciones iniciales, van a caer al mismo tiempo. Entonces vamos a ver cómo es que funciona eso. Vamos a probar con la primera parte. Tenemos oro del primero y tenemos 0.10. Y para la esfera 2 vamos a tener unicel y vamos a tener 0.05 y vamos a reiniciar todo y vamos a dejarlo caer para ver cómo es que se van a ir comportando. Si nos fijamos, cayeron al mismo tiempo, tal como habíamos supuesto. Cuando no hay resistencia del aire, los objetos, independientemente de la masa, van a caer con la misma velocidad. Si tienen la misma altura, se recorren la misma altura, van a caer con la misma velocidad final y van a caer al mismo tiempo, ¿sí? Si nos fijamos, la velocidad es de 50.80 en los dos casos, y si nos fijamos aquí tienen diferentes masas, tienen diferentes radios, entonces en caída libre no nos afecta tanto las dimensiones del objeto. Entonces colocamos aquí la velocidad final la tomamos en 50.80 y el tiempo que le toma es de 5.5 segundos. Entonces 5.5 segundos. Y copiamos porque son exactamente los mismos datos para la esfera 2, ¿verdad? Para el unicel. Las dos esferas cayeron exactamente con la misma velocidad final y con el mismo tiempo. Ya en este punto sí vamos a analizar un poco el comportamiento gráfico de las caídas, y aquí nosotros vamos a ver que esta gráfica de acá, la de arriba, la que voy a poner en verde, esta es la gráfica de distancia versus tiempo. Y si nos fijamos, este es un comportamiento cuadrático, ¿sí? El comportamiento es cuadrático. Recordemos que el movimiento o la trayectoria que sigue la partícula es vertical. El movimiento, la gráfica de distancia versus tiempo es cuadrático, y la gráfica de velocidad es una gráfica lineal, y esto es porque la aceleración es constante, ¿verdad? Esto no fue lo mismo que pasó en el primer caso, que era cuando nosotros teníamos resistencia del aire. Cuando teníamos resistencia del aire no vimos un comportamiento así lineal. Vamos a hacer un casito aquí para que veamos cómo cambian las gráficas. Aquí tenemos un comportamiento cuadrático, aquí tenemos un comportamiento lineal para velocidad, y un comportamiento lineal en velocidad a mí lo que me dice es de que la aceleración es constante. Entonces, si repetimos el experimento, pero esta vez ya con densidad del aire, vemos de que no es precisamente lineal. Para el caso del oro sí, y es porque el oro es lo suficientemente pesado como para no verse tan afectado por la resistencia del aire, pero el unicel es poco pesado, entonces este sí se ve afectado por la resistencia del aire y ya deja de tener un comportamiento lineal, y aquí un comportamiento ya cuadrático puro, ¿verdad? Sino que hasta un punto ya empieza a tener un comportamiento constante, y aquí lo que me dice es que la aceleración es cero, pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Entonces, cuando nosotros tenemos resistencia del aire, vamos a ver que estas grafiquitas de acá van a cambiar, pero si nosotros tenemos el caso idealizado de caída libre, vemos de que vamos a tener el mismo comportamiento. Vamos a tener una gráfica aquí cuadrática y aquí vamos a tener una gráfica lineal. Vamos a borrar y vamos a probar con el otro caso para que veamos que también se cumple. Vamos a ver el caso de madera y vamos a tener madera hueca. Si recuerdan, ya hicimos estas mismas mediciones para la primera tabla.
recuerdan, teníamos madera, las dos tienen el mismo diámetro, bueno, tienen el mismo radio, tienen las mismas dimensiones, solo que una es más pesada que la otra y si recordamos de la primera tabla, caía primero la más pesada, ¿verdad? Pero aquí nosotros no tenemos aire, entonces la única fuerza que va a actuar sobre el objeto es la fuerza de gravedad y entonces se van a mover a la misma aceleración, ¿sí? Va a ser independientemente de su masa, va a ser independientemente de sus dimensiones. Vamos a dejarlo caer y vamos a ver que los dos van a caer al mismo tiempo y van a caer con la misma velocidad final y que es justamente la anterior, ¿verdad? La que nosotros ya teníamos, 50.80 y 5.5 segundos para el próximo, ¿verdad? Para el tiempo, ¿verdad? Entonces, ya con este punto ya llegamos a lo que queríamos lograr con el experimento, ¿verdad? Habíamos visto con las primeras dos partes, vimos cómo es que se comportan los objetos con resistencia del aire y ya con la tercera parte ya nosotros vimos cómo se comporta un objeto cuando no tenemos resistencia del aire y a eso es a lo que nosotros llamamos caída libre. Caída libre es cuando nosotros no tenemos resistencia del aire, cuando la única fuerza actuando sobre el objeto es la del peso. Entonces, eso lo que me dice a mí es de que los objetos se mueven con la misma aceleración y esa aceleración es la de la gravedad, ¿verdad? Es la que comúnmente conocemos como negativo 9.8 metros por segundo cuadrado. Y es negativo porque la aceleración es un vector y se dirige hacia abajo, ¿verdad? Entonces, queda para ustedes hacer la última medición y como ustedes ya lo podrán haber visto, van a ser exactamente este mismo dato, 50.8 y 5.5 segundos para el tiempo con el que cae. Porque no importa las dimensiones, la masa o el material del objeto, los objetos en caída libre, todos van a caer al mismo tiempo, la misma velocidad final, siempre que tengamos las mismas condiciones iniciales, ¿verdad? Vamos a dejar la última parte, que es la medición de la gravedad, para después de que nos desconectemos. Pero necesito hacer una pausa para ver si alguien tiene alguna duda de lo que vimos hasta el momento. Hola. No, no hay dudas. ¿No hay dudas? Bueno, entonces me permiten un momentito, voy a tomar captura de la asistencia. Nos desconectamos, nos volvemos a conectar para terminar estas mediciones de la gravedad. Y luego les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer para la parte del tratamiento de datos experimentales y para la parte del análisis de resultados, ¿sí? Entonces ya tomé asistencia, nos desconectamos y nos volvemos a conectar.